Mi nombre es Nicolás Marsol, yo soy médico hematólogo de la División de Hematología del Hospital de Clínicas y vamos a estar hablando sobre las eritrocitosis. Cuando hablamos de eritrocitosis es importante diferenciar de policitemia, que es aumento de las células, y poliglobulia, que es aumento de los glóbulos, que si bien son dos definiciones que están utilizadas como sinónimo de eritrocitosis, son un poco vagas esas definiciones y lo correcto cuando hablamos de un aumento de la masa globular es hablar de eritrocitosis. A esta la vamos a definir como un aumento del hematocrito por encima del límite superior para la edad, sexo, raza y altura sobre el nivel del mar del lugar de residencia de nuestro paciente, todos determinantes de la masa globular. Es importante diferenciar la eritrocitosis relativa, aquellas en la cual hay una disminución en el volumen plasmático efectivo y un aumento relativo de la masa globular, como puede verse en los grandes quemados o en los deshidratados, de aquella que es absoluta y que es la que nos importa. Esta la vamos a definir como un aumento del volumen globular total por encima de un 25% del límite superior para el rango de referencia, que sería más o menos 36 mililitros kilos para el hombre y 32 mililitros kilos para la mujer. Ahora bien, para poder hacer esta definición necesitamos medir tanto el volumen plasmático efectivo como también la masa globular, y eso se hace por medio de radioisótopos que no están disponibles en nuestro país y que en realidad es poco práctico. En la práctica clínica utilizamos como definición de eritrocitosis entonces al aumento del hematocrito persistente por encima del 48% en la mujer y por encima del 52% en los hombres en Argentina, ¿no? Siempre que tengamos un valor por encima del 60% en el hombre y 56% en la mujer, podemos decir que estamos inequívocamente frente a una eritrocitosis absoluta, porque ninguna eritrocitosis relativa puede tener tan elevados el hematocrito. Ahora bien, al utilizar el hematocrito como medición y no la medición del volumen plasmático y de la masa globular directamente, podemos caer obviamente en alguna falsedad en cuanto al valor, porque recordemos que el hematocrito es una relación entre el volumen plasmático y los glóbulos rojos, ¿sí? O sea que puede estar influenciado por alguna variación en el volumen, y aparte tampoco refleja si ese aumento de la masa globular es en realidad un aumento adecuado o compensador para una situación del paciente, o si es en realidad una compensación inadecuada y es nocivo para nuestro paciente. Bueno, brevemente para recordar un poco la regulación de la masa globular, recordemos que existe el factor inducible por hipoxia, que es un heterodímero formado por dos cadenas. Una cadena beta que no es sensible al oxígeno y una cadena alfa sí sensible al oxígeno y que posee dos variantes. La 1-alfa, de expresión universal en todas las células, y la 2-alfa, que tiene una relevancia en la regulación de la masa globular y que se encuentra tanto en podocitos, hepatocitos como células endoteliales. En condiciones de normoxia existe la activación de proiloxigenasas que lo que van a hacer es hidroxilar la cadena alfa del factor inducible por hipoxia. Este se va a unir al factor de von Hippel-Lindau que va a ubiquitinizar esta cadena y generar su degradación vía proteasoma. En condiciones de hipoxia, estas proiloxigenasas no están activas, por lo cual no hay hidroxilación de la cadena alfa. Esta puede traslocarse al núcleo y unirse a la cadena beta y de esta manera generar su acción sobre genes que tienen que ver con la regulación de tanto la masa globular como del hierro. Es importante recordar también que en esto otro agente importante en la regulación es el riñón, tanto en la regulación del volumen plasmático como ya vimos, en la secreción, en este caso de eritropoyetina, por medio de la activación también del HIF-2-alfa. Y también es importante en la regulación de la masa globular los depósitos o la falta de hierro en el organismo. Los genes que se activan en respuesta a la hipoxia está el gen de la eritropoyetina.
La eritropoyetina es una hormona, una sustancia que va a actuar sobre su receptor de eritropoyetina, sobre todo en los eritroblastos, en la progenie eritroide, en la médula ósea, generando un aumento de la masa globular, pero también tiene como target otros receptores que se encuentran distribuidos en la economía del organismo y que tienen que ver con funciones neuroprotectoras, angiogénicas, cardioprotectoras, etc. El receptor de eritropoyetina, el eritroblasto, posee tres porciones, es un homodímero. Su porción extracelular, la porción intramembrana y la porción intracitoplasmática. Esta última tiene una porción proximal que tiene una acción de tirosinquinasa que fosforila residuos de tirosina y una porción distal que es más inhibitoria de los factores de la transcripción. Una vez activados estos factores de transcripción, van a generar la activación de genes que tienen que ver con la proliferación y con la antiapoptosis de la serie eritroide. Por lo tanto, vamos a decir que la eritropoyetina tiene tanto funciones mitógenas como también protectoras. Es importante recordar esto que decimos de que la parte distal del receptor tiene una función más inhibitoria porque una deleción o una falta en esta porción puede generar una activación constitutiva del receptor de eritropoyetina. Cuando estamos frente a un paciente con una eritrocitosis, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos anteriormente, es diferenciar si se trata de una eritrocitosis que es relativa o si es una eritrocitosis absoluta. Una vez que pudimos diferenciar esto y tenemos una eritrocitosis absoluta, lo primero que hay que hacer es descartar que no sea una eritrocitosis clonal, la que conocemos, la policitemia vera, ¿sí? Una vez descartada la policitemia vera, ahí vamos a tener que indagar entre si esto es una causa primaria, ¿sí? O si es una causa adquirida. Las causas adquiridas las podemos dividir en dos grandes grupos, que son aquellas en las cuales hay una respuesta fisiológica a una hipoxemia crónica, como por ejemplo es los residentes en grandes alturas, los altureños, los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos que tienen algún shunt de derecha a izquierda, los pacientes que son fumadores, los pacientes expuestos a monóxido de carbono, los pacientes con síndromes de hipoventilación, o si estamos frente a una estimulación que no es fisiológica, como por ejemplo el abuso de algún tipo de droga, sobre todo los andrógenos, o la utilización de eritropoyetina externa, si estamos frente a algún tumor que es secretante de eritropoyetina, como pueden ser los nefromas, los carcinomas hepatocelulares, o si estamos hablando de algún tipo de desorden renal, como pueden ser, por ejemplo, las estenosis de las arterias renales o los quistes renales que por obstrucción generan un aumento de la eritropoyetina al censar menor llegada de oxígeno al riñón. Estas causas secundarias o adquiridas son por lejos las más comunes, habiendo descartado la policitemia vera. Y por el otro lado tenemos entonces las causas hereditarias, donde, como dijimos, existen algún tipo de daño, ¿sí? o de mutación en alguno de los receptores que tienen que ver con la eritropoyetina o en alguna de las proliloxigenasas, del factor de von Hippel-Lindau, del HIF, que generan entonces una activación constitutiva del receptor de eritropoyetina. Continuando con entonces el algoritmo diagnóstico, como dijimos, primero hay que confirmar la eritrocitosis y lo primero que tenemos que descartar es que no sea una causa clonal. Esto es solicitando, ¿sí?, la mutación del JAK2, ¿sí?, en principio la B617F, y en caso de que haya alta sospecha y esta sea negativa, el exón 12. Pero es importante descartar que esto sea de entrada una policitemia vera, o sea, una eritrocitosis clonal, por la implicancia terapéutica y el alto riesgo de trombosis si no es tratada rápidamente, ¿sí? Una vez descartada la causa clonal, bueno, como dijimos, lo más frecuente es que sea una causa secundaria. Entonces vamos a empezar con el estudio de nuestro paciente.
Al interrogatorio es importante los antecedentes tanto personales y familiares, y hay que tener en cuenta que los antecedentes familiares de eritrocitosis no siempre van a hablar de que hay algo, un componente genético, sino también hay que tener en cuenta que pueden estar toda la familia expuesto al mismo componente ambiental. Entonces vamos a solicitar en sangre periférica la mutación JAK2. Esto no es necesario ser una médula ósea, ¿sí? Es algo importante eso tenerlo en cuenta, y sobre todo hay que sospecharla cuando no solamente hay aumento, de los eritrocitos, sino que también está acompañado de un aumento de tanto las plaquetas como en los glóbulos blancos. Es importante hacer un buen examen cardiológico y pulmonar, tanto por el clínico como por el especialista, y solicitar todos los estudios pertinentes, o sea, un ecocardiograma para descartar que haya algún shunt, o si es necesario un eco transesofágico con burbujas para descartar la presencia de algún foramen oval o de algún shunt de derecha a izquierda, un estudio funcional respiratorio para descartar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso una polisomnografía para descartar las apneas obstructivas del sueño, la ecografía abdominal y el ecodoppler de las arterias renales, siempre en búsqueda de que no haya una estenosis o algún quiste renal que esté causando esta eritrocitosis. La realización de gases en sangre para dosar la carboxihemoglobina y las metahemoglobina, ¿sí? Hemoglobinas que pueden hacer una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y correr la curva hacia la izquierda y generar de esta manera una menor llegada de oxígeno a los tejidos. La medición de la PO250, eso es PO2, no es PO250, tanto en sangre venosa y arterial. También para tratar de ver si hay algún tipo de hemoglobina que sea más afín al oxígeno. Y después lo que podemos llegar a solicitar son los estudios de ADN cuando sospechemos y descartemos todo lo demás que tenga una eritrocitosis hereditaria. Esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Siempre recalcar que hay que empezar el algoritmo si no encontramos una causa muy clara de que el paciente tiene algo secundario, pidiendo la mutación del JAK2 por las implicancias terapéuticas y las implicancias también de complicaciones que puede llevar al paciente, y luego seguir con digamos, el estudio de las patologías secundarias que pueden generar una eritrocitosis secundaria. Bueno, rápidamente, como para repasar algunas de estas causas secundarias, recordemos entonces la apnea obstructiva del sueño, que son episodios repetidos de obstrucción parcial o completa al flujo aéreo, que esto genera micro despertares en los pacientes, generando que no tengan sueños reparadores y de esa manera hipersomnia diurna. Pero no solamente eso, sino que también esto aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la posibilidad de tener algún paro respiratorio, y que corresponde en estos casos, para corregir la causa de esta obstrucción, la utilización de presión positiva continua como el CPAP. Muy parecido, pero que se ve en pacientes que son hiperobesos, es el síndrome de hipoventilación por obesidad, o también conocido como síndrome de Pickwick, ¿sí? Otros tenemos la eritrocitosis del fumador, muy conocida. Esto se debe a una hipoxemia por la deficiente ventilación y difusión a causa de el EPOC, y también por el porcentaje elevado de la carboxihemoglobina, que recordemos que es 200 veces más afín al oxígeno que la hemoglobina en su conformación normal. Y esto genera la desviación, como habíamos dicho, de la hemoglobina hacia la izquierda. Esta es una causa que con el cese del tabaquismo se puede retrotraer. Y otra cosa importante, como habíamos hablado, son las eritrocitosis, eritrocitosis por isquemias renales locales, que siempre hay que pesquisarlo con un ecodoppler de las arterias renales o una simple ecografía abdominal para descartar que no haya algún quiste, y que esto puede ser rápidamente corregido tanto por medio de vías endovasculares o quirúrgicas. Mucho menos frecuentes, muchísimo menos frecuentes, tenemos las eritrocitosis hereditarias, ¿sí? En las cuales puede haber una patología que genere una producción de una metahemoglobinemia. Esto es porque haya algún déficit
en sí en la hemoglobina, como son las hemoglobinopatías M, o alguna enzimopatía en la cual no exista una reducción nuevamente de la metahemoglobina cuando ésta es oxidada. Puede haber también patologías con afinidad aumentada de la hemoglobina por el oxígeno, que esto se puede detectar también por un análisis de sangre haciendo un gas arterial y un gas venoso, donde existen hemoglobinopatías que tienen una afinidad aumentada por el oxígeno, o cuando puede haber enzimopatías que generan una disminución en el 2,3-difosfoglicerato. En todos estos casos, las hemoglobinopatías son de herencias autosómicas dominantes y las enzimopatías de tipo recesivas, ¿sí? O puede haber también patologías relacionadas con en sí el receptor de la eritropoyetina o ya sea o en el mecanismo de sensor de oxígeno a nivel renal. Y acá tenemos las eritrocitosis tipo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que pueden ser, como dijimos, por pérdida de función en las prolihidroxilasas, que eran aquellas que hidroxilaban al HIF2 alfa y lo degradaban. Pueden ser por mutaciones con pérdida de función en la proteína de von Hippel-Lindau, que recordemos que esta proteína era la que ubiquitinizaba a este HIF2 alfa y generaba su degradación, o mutaciones de ganancia de función en el HIF2, o patologías directamente con defectos, tanto que pueden ser de lesionales como mutacionales, en el receptor de la eritropoyetina y generen su activación constitutiva. Acá lo que tenemos es un cuadro con un breve resumen, ¿sí? En el caso de que todas las patologías, como vemos, que tienen una afinidad aumentada por el oxígeno, van a cursar con una eritropoyetina aumentada, mientras que los defectos en el receptor de eritropoyetina cursan con una eritropoyetina disminuida, ¿sí? Porque justamente está el receptor constitutivamente activo, generando un aumento de la masa globular, que eso es sensado también por el organismo y no genera mayor eritropoyetina. Antes de seguir con el tratamiento, también cabe aclarar que existen, por ejemplo, asociación entre eritrocitosis y tumores. Existen tumores que son secretores de eritropoyetina o que se cree que serían secretores de eritropoyetina-like, que son, por ejemplo, el hipernefroma o el carcinoma hepatocelular. Y otros donde, por ejemplo, existen mutaciones concomitantes con el tumor de los distintos actores en la regulación del HIF2 alfa, como por ejemplo en el paraganglioma o en el síndrome de von Hippel-Lindau, donde existe tumores que son benignos tanto del sistema nervioso central como de piel. Bueno, ahora sí, siguiendo con el tratamiento, como habíamos dicho y volvemos a repetir, es importante tener en cuenta si esta eritrocitosis está compensando al paciente, o sea, si es adecuada o si es inadecuada y está siendo nociva para nuestro paciente. En el caso de que tengamos alguna enfermedad de base diagnosticada, como por ejemplo una apnea obstructiva del sueño, una estenosis renal, hay que tratar de resolver esa causa, porque resolviendo esa causa vamos a poder, obviamente, llevar a la normalidad el hematocrito de nuestro paciente, siempre y cuando se pueda. En el caso de que esto no sea posible, hay que optar por las sangrías o flebotomías, ¿sí? Esto es como si fuera una extracción de sangre o una donación de sangre, donde generalmente se sacan 500 mililitros de sangre. Esa bolsa se descarta, no se puede utilizar para donar, y se hace una reposición con suero salino, con solución fisiológica o con solución dextrosa. La idea es tratar de lograr el mejor, el mejor o adecuado aporte de oxígeno a los tejidos con el menor hematocrito posible. Siempre que tengamos un hematocrito mayor a 60% es indicativo de una sangría, porque por encima del 60%, ya sea una causa clonal, no clonal, secundaria, no primaria o compensada, por encima del 60% del hematocrito empieza a generar viscosidad con la siguiente reducción del flujo capilar, ¿sí? Y salvo en algunas cardiopatías congénitas con comunicación de derecha a izquierda, en general con más del 60% de hematocrito es necesario realizar una sangría terapéutica. Obviamente siempre y cuando el paciente no tenga otra causa y estemos viendo una eritrocitosis relativa, ¿no?
Siempre hay que recordar de nuevo, y repito, que la eritrocitosis puede ser compensatoria, ¿sí? Que el paciente lo esté necesitando, por eso hay que a veces tener cuidado con esto, ¿sí? Y generalmente uno lo que hace, si el hematocrito no está muy alto, es observarlo, ¿sí? Siempre y cuando la causa sea una causa secundaria. En las causas hereditarias, generalmente se utiliza un hematocrito por debajo de 55% y sobre todo menos de 52% si hubo antecedentes de algún tipo de trombosis. Y siempre hay que ir evaluando al paciente cómo se siente, ¿sí? Porque a veces hay que pensar que las flebotomías, cuando uno saca sangre, no simplemente se lleva eritrocitos, sino que también se lleva hierro, que lleva la hemoglobina. Entonces estos pacientes pueden a veces tener déficit de hierro. El déficit de hierro jamás en estos pacientes se trata, salvo que sea sintomático. ¿Qué quiere decir? Que esté generando una astenia muy importante o algún otro síntoma extra, digamos, extra su anemia, ¿sí? Como caída del cabello o hábito de pica, etc. Hay que tener en cuenta que, al contrario de las eritrocitosis clonales, la posibilidad de una trombosis es menor, ¿sí? Mucho menor. Pero siempre hay que tratar de controlar los factores de riesgo cardiovasculares que son modificables, ¿sí? Como la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, etc. ¿Sí? Y algunas guías pueden también recomendar la utilización de aspirina a bajas dosis.